Pues nada, gente, aquí estamos de nuevo. Hace muy poquito me he reunido con dos amigas mías, Erika y Lizzie Stephanie, y me han recomendado que reaccione a una banda totalmente nueva para mí, no la conozco, que se llama Ghost, y la canción Mary on a Cross. Es una canción que curiosamente se volvió viral muchos años después de salir, sobre todo en las redes sociales como TikTok, donde muchísima gente empezó a descubrirla. Ghost es una banda sueca muy particular que mezcla rock, metal, estética oscura y un toque muy teatral, con su líder, el Papa Emeritus, que solamente con el Papa Emeritus ya es una auténtica barbaridad, porque he estado leyendo un poquito, me he estado informando, es un lío. Como no seas un fan muy acérrimo de Ghost, no entiendes nada de Papa Emeritus. Bueno, pues Papa Emeritus tiene una imagen muy característica. Además, esta canción tiene un sonido bastante, por lo visto, bastante diferente a la que muchos esperan de Ghost, porque tiene un rollo muy sesentero, muy setentero, perdón, casi psicodélico y con una melodía muy pegadiza. Así que vamos a escuchar y a ver qué tal suena. A ponernos los cascos y vamos a escuchar esta recomendación de, ya os digo, mis dos amigas, Erika y Lizzie, que me han recomendado insistentemente que reaccione a esta canción. Es una canción en directo en Tampa, creo que es en el año 2022. There's a song that my papa used to Sí, sing es actually. original el Papa Emérito, sí. Bueno, pues suena muy bien de momento. Está claro que los fans les tiene totalmente entregados. No sé qué parte de la canción es, si es al principio, al final o al final del concierto, pero está claro que los fans están entregados. Fijaros en el sonido que tiene esta canción. Es muy curioso porque, según parece ser, dicen que el sonido de Ghost es pesado y quizás no sea este el más pesado ni el más oscuro, pero tiene un aire bastante retro, muy setentero. Incluso recuerda un poco al rock melódico de aquella época. Me está gustando. Lo que no entiendo es si en todos los conciertos mantienen el mismo tipo de maquillaje, de máscaras, o depende de cada canción van cambiando, o cada concierto es de una manera, pero tiene que ser agotador estar todo un concierto completo de 2 horas con el calor de las máscaras y demás. Pero bueno, es lo que hace característico, por lo visto, a este grupo. Ojo, tiene doble sentido, por lo visto, esta canción, la letra de la canción. Entregada. Es que el estribillo de esta canción es pegadizo. De hecho, seguramente por eso la canción explotó tantos años después en internet, porque tiene esa melodía que se te queda en la cabeza.
Bien, me está gustando bastante. El aire retro le da un aire muy original, la verdad. Y las máscaras, ya digo, no sé si, no sé, explicarme en los comentarios lo de las máscaras, por favor. Y no sé si se conoce los integrantes del grupo quién son o como cuando sucedió con Kiss, no se sabía quiénes eran los integrantes. Comentármelo. Pegadiza. Sí, señor. Sí, señor. Marijuana. Cross. Sí, señor. Pues me ha gustado bastante, la verdad. Me ha gustado bastante. Son un grupo muy original. Un grupo muy original. Ghost parece ser que ha sabido hacer algo muy interesante, que es mezclar una estética bastante oscura, digamos, con melodías, por lo menos esta, bastante accesibles, casi pop en algunos momentos. Ahí estaba Marion Cross, una canción que demuestra perfectamente lo que hace especial a Ghost. Puede sonar oscuro, teatral y casi satánico en la estética, pero luego musicalmente te meten melodías súper pegadizas, como esta. Creo que una curiosidad es que esta canción no es realmente de un álbum, porque aunque mucha gente piensa que es de un disco de Ghost, en realidad no salió en un álbum normal. Se publicó en el 2019 dentro de un EP llamado Seven Inches of Satanic Panic. Ya sabéis que mi inglés es bastante rudimentario, bastante malo. Y este EP se presentó como si fueran grabaciones antiguas de una banda ficticia de los años 60, siguiendo la historia y el universo que siempre crea Ghost alrededor de sus personajes. La canción se volvió viral 3 años después y la canción salió en 2019, pero no fue un gran éxito al principio. Ya digo que se volvió viral 3 años después. Todo cambió en 2022 cuando se hizo viral en TikTok y miles de vídeos usaban el fragmento del estribillo y de repente la canción empezó a subir en Spotify en listas de todo el mundo. Es un ejemplo perfecto de cómo una canción puede renacer años después gracias a Internet. Y luego mucha gente entendía bastante mal la letra porque durante el boom de TikTok
Mucha gente pensaba que la canción trataba sobre amor romántico, pero en realidad el líder de la banda, Tobias Forge, explicó que la letra escrita a propósito de para sonar inocente, pero no lo es tanto. No me extraña que esta canción se volviera viral años después porque tiene un rollo bastante diferente y muy adictivo. Así que nada, gente, decidme en los comentarios qué os parece a vosotros esta canción de Ghost y qué otro tema del grupo os gustaría que se reaccionara en el canal. Y nada, gente, pues si os gusta la reacción, las canciones, darle like y suscribiros al canal si os gusta. Y nada más, gente. Nos vemos en otra reacción, ¿de acuerdo? Venga, pues nada.